Bueno, buenos días. Vamos a dar comienzo a este módulo eh, que nos vamos a concentrar en el análisis y diferenciación entre dos conceptos que son eh, muy necesarios para, eh, para la comprensión de la labor del órgano judicial respecto, ¿no? Pues, bueno, lo que hay está mejor, ¿no? Esta cosa no tiene lo que nos acostumbra, no- lo que nos acostumbramos a la nueva tecnología, este, eh, les presento un- les ofrezco una disculpa, gracias por su paciencia. Estamos aquí hablando de que nos vamos a referir a dos conceptos que son necesarios básicos para la comprensión de la actividad judicial en los procedimientos jurisdiccionales. Y esto se refiere a la manera de trabajar con las pruebas. Cuando decimos trabajando con las pruebas, al mismo tiempo decimos que es trabajar con la realidad, porque las pruebas son el contacto que tiene el, el juez, el órgano jurisdiccional, con aquello que está juzgando. Bueno, entonces, esto implica un análisis de lo que de, de los siguientes conceptos. Prueba. Prueba, pues, como decíamos, es el punto de contacto en el plano formal, en el plano formal con el material, la ley y el acontecer objetivo. Por lo tanto, tiene una profunda relación con el tema de la verdad. La prueba
También es lo que hace posible la operación lógica de su función y demás razonamientos de la persona con la jurisdicción, lo que reafirma la relación que tiene la prueba con la verdad. La prueba es algo indispensable eh, para hacer eh, posible el cumplimiento o materialización de cualquier derecho humano. Es decir, la, la prueba es lo que va a hacer posible materialmente que el ciudadano em, se vea garantizado en sus derechos. Por lo tanto, también podemos decir que esta tercera aspecto de la prueba nos da, nos enfatiza la profunda relación que tiene ese dispositivo con la verdad. Así que, pues quizá hará falta eh, ver o analizar, eh, aunque sea sucintamente, este tema, el tema de la verdad. La verdad es una categoría tradicional en la filosofía, eh, tan tradicional como el conocimiento, como el tiempo, eh, como el destino. O sea, son temas que trata la filosofía desde que comenzó hasta ahora. Pero hay un problema muy grande con el tema de la verdad. Y es que hay una problemática, ustedes y yo estamos de acuerdo en cuál es la problemática. Y para ilustrar esta problemática, les quiero comentar, les quiero comentar em, lo que pasó hace unos meses con mi hija, que tenía 6 años, entonces, no, 5 años, y me dijo que entonces tenía 7 años. Mi hija le decía a mi hijo, oye, o sea, me escondiste mis juguetes. ¿Dónde están mis juguetes? Mi hijo le ponía, a ver, yo una travesura. No, 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 ¿cómo crees? No, no, no te escondí nada. Mi hijo le contestó, "Ay, dime la verdad, dime la verdad. Yo cuando escuché eso me quedé impactado porque mi hija de 5 años, una niña de 5 años, ya sabe qué es la verdad. Y en eso está la problemática, que todos sabemos qué es la verdad. O todos, más bien, todos queremos saber qué es la verdad. En pocas palabras, hay una tradición instalada que que es como de sentido común. La verdad, pues es muy fácil, ¿no? Esto es verdad, y, y es verdad que esto es un teléfono, no es verdad que esto es
un perro. Tampoco es verdad que esto sea una naranja, pero lo podemos captar de inmediato. En esto está la problemática. Creemos que sabemos cuál es la respuesta, cuando realmente es algo no un poco más complejo, sino mucho más complejo. Las palabras, sobre todo en los términos del pensamiento, los términos muchas veces se reconfiguran, se, se resignifican. Y eso ha pasado con la palabra, por ejemplo, tiempo. No es lo mismo el tiempo para Platón que el tiempo para este, Einstein. Pero sí, está viendo la palabra. Sigue, sigue existiendo la palabra tiempo, con significados totalmente diferentes. Y pues la misma palabra categoría ha cambiado, no es lo mismo categoría para Aristóteles que para eh, para los medievales, que para Kant o Hegel o Marx. Son palabras que se resignifican. La única palabra, o de las únicas, no voy a finalizar, de las únicas palabras que no se han resignificado es la palabra de verdad. No de verdad. Sigue siendo más o menos lo mismo hace 2500 años que hoy. La filosofía es una búsqueda implacable de la verdad. Todo lo que hace la filosofía es buscar la verdad, buscar que los postulados de cada diferente escuela o corriente sean verdaderos. En contraposición, se busca comprobar que lo que dicen los adversarios o los antagonistas no es verdad. Por lo tanto, no debes hacerle caso. Si bien no se ha resignificado la palabra verdad, a lo largo de los siglos se han expuesto varios conceptos de verdad. La verdad que le importa a la materia jurídica es el concepto clásico. Siempre va a ser el concepto clásico. El concepto clásico donde sí hay verdad, sí existe la verdad. Aunque se puede modificar de un momento a otro, pero existe. Y, y lo más importante es que se puede conocer.
Porque una cosa es que exista y otra cosa es que se pueda conocer. Hay unos escépticos que dicen, bueno, a lo mejor sí, lo que pasa es que el ser humano, la capacidad intelectual del ser humano no es suficiente, no es suficiente como para captar la verdad. El concepto clásico indica que sí existe y que sí es conocible. Pero tiene muchas limitaciones, ciertamente, pero eso no indica que no exista. El que no se pueda conocer al menos un aspecto. Sí, ubicamos como que el concepto de verdad es que vamos a utilizar en derecho, en las ciencias jurídicas. Es el concepto clásico. Entonces estamos descartando los otros conceptos. Me refiero especialmente no solo al concepto escéptico de que el ser humano no tiene capacidad para conocer la verdad, sino en eh, los desarrollos eh, posmodernos que niegan, ponen en duda la existencia de la verdad. Otra cosa es, por ejemplo, como ese autor que pues, a lo mejor no tenemos tiempo de verlo aquí, bueno, unos autores de la filosofía analítica que asumen el concepto clásico de verdad, pero le dan unas variaciones, pues más bien como de sentido común, ¿no? Este, por eso no podemos dejar confundirnos por las ideas posmodernas que relativizan la verdad. Al menos, al menos, ustedes mira, en sus vidas pueden eh, entender a la verdad de modo que mejor les parezca. Pero para efectos jurídicos, para efectos jurídicos, solamente va a ser válido el concepto clásico. El padre del posmodernismo, ustedes lo conocen, se pedía Nietzsche, un alemán del siglo XIX, de principios del siglo XIX, media, principios y mediados, que coincidió, por cierto, con, con Marx. O sea, eran eh, de la misma época, del mismo país. Ah, que Alemania no existía, todavía no existía. Este, Alemania todavía no existía, pero decimos que son filósofos alemanes porque vivieron en territorios
lo que hoy llamamos Alemania, porque escribieron en alemán y porque tuvieron eh, una influencia de la cultura alemana hasta ese momento, ¿no? Nietzsche declaró, Dios ha muerto, Dios ha muerto. No es que Nietzsche haya matado a Dios, o sea, tal cosa no la puede hacer ningún ser humano, aunque sea metafóricamente. No, 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 lo que dijo Nietzsche en varios de sus libros, es, Dios ha muerto, pero ustedes mataron, ustedes que ya hablan de la política y de la vida y de la existencia y pues, como si Dios no existiera. Nunca meten a Dios en sus... Es más, ni siquiera van a misa. Bueno, él no creo que fuera católico, ¿no? Pero ni siquiera van a los oficios religiosos. Se han empeñado en sacar a Dios de todas y cada uno, de todos y cada uno de los aspectos de sus vidas. La cultura occidental es la única cultura que se ha peleado con su religión, la única. Ni los musulmanes, ni los indios, ni los em, americanos, ni los chinos. Los chinos, ni si se fijan, ninguna otra cultura se ha peleado con su religión, pero la cultura occidental sí. La cultura occidental sí se ha empeñado a sacar la palabra Dios de todas sus discusiones, de todos sus rituales. Entonces, pues lo que dijo Nietzsche es más bien una manera de constatar. No, pues, ustedes efectivamente matan a Dios. Pero Nietzsche no se queda ahí, no se queda con esa aprobación, digamos, casi sociológica, ¿no? No. Nietzsche entiende que el asumir a un Dios, el haber asumido a Dios, implica asumir otras cosas extras. Implica asumir, por ejemplo, el concepto de verdad. Si, si tú crees en Dios de alguna manera, que es una verdad, o sea, muy bien, si tú crees en la verdad, de alguna manera estás creyendo que algo tiene fundamento y el fundamento tiene fundamento y el fundamento tiene fundamento y así hasta el infinito, no. Mm,
hasta Dios. Ya le hemos puesto un fin a todas las causas, bueno, un comienzo, porque nos parece en esta cultura occidental impensable o muy difícil de concebir una cadena de causas, se ven y causas, efectos hasta el infinito. Por eso es que Aristóteles pensó en su motor inmóvil. Al motor inmóvil, les aseguro que Aristóteles no le rezaba a ese Dios. No se, no encomendaba su alma al motor inmóvil. No pensaba que después de la muerte iba a llegar a conocer al motor inmóvil, ¿no? Era una simple eh, requisito lógico. De alguna manera, si tú piensas que algo es verdad, estás diciendo que en el fondo del mundo existe un Dios, existe un sustento último de la verdad. Entonces, Nietzsche dice, bueno, Dios ha muerto, pero aún quedan sus sombras. Esto en su libro Gaia Ciencia, la Gaia Ciencia, habla de las sombras de Dios. Ya sacaron a Dios de la palabra de Dios, de todos sus discusiones, pero queda la verdad. Y pues no solo la verdad, también queda el concepto de el bien. El bien. Bueno, o sea, si tú crees, no solo que es verdad, sino que bien, para Nietzsche, y lógicamente, sí, es que crees que hay un principio universal que define lo que es bien, que define lo que es el bien y lo que es el mal. Y por eso es lo que usualmente los políticos nos vienen a ofrecer, el bien. Bueno, pues, según Nietzsche, para acabar con Dios, hay que acabar de acabar con la verdad y hay que acabar de acabar con el bien. Y eso es algo que pues han recogido, eh, han desarrollado diversos pensadores postmodernos que a la fecha pues se han dedicado a poner en duda. Bueno, ya Dios, bueno, ni hablar, ¿no? O sea, eso no entra en la discusión, pero la verdad y el bien. Y ustedes leen ah, pues casi cualquier postmoderno, lean a Foucault, o lean a Derrida, lean a Bátimo,
el ser humano se ha convertido en algo hasta indefinido, algo fluido. Ahí viene, pues, eh, gran parte de las postulados feministas vienen a raíz de la construcción fluida del ser humano, construcción fluida de la mujer, por ejemplo. Para un feminista, lo más paradójico es que lo más difícil es definir qué es mujer. Oye, soy feminista, ok, estás a favor de las mujeres, ¿sí? Pero ¿qué son las mujeres? ¿Qué son las mujeres? Bueno, es que esto no siempre. Es otro, tampoco siempre. Es otro, no, tampoco. Es otro, no sé. No. Como una mujer no es siempre algo, entonces, pues se vuelve un término indefinido. Eh, eh, y, en fin, bueno, el hecho es que sin bajándonos de las ramas, estamos en el tema de la verdad. La verdad se ha puesto en duda por los tipos, las concepciones no clásicas de verdad, las concepciones relativistas de verdad. Por lo tanto, es una categoría filosófica que ha entrado en crisis. Ha entrado en crisis um, porque, pues, al igual que como les comenté, eh, ha entrado en crisis el concepto de mujer mucho antes y con mucha más fuerza, ha entrado en crisis el concepto de verdad. Pero si se sabe o si se piensa que es que no existe la verdad, o si se piensa que lo que dice la tradición es inexacto, pues sí, o sea, no es absolutamente preciso, eso sí. Entonces, ¿por qué seguimos usando la palabra verdad? ¿Por qué le preguntamos a Nietzsche? Oye, Nietzsche, perdón, ¿lo que tú dices es verdad o no es verdad? Bueno, para saber, ¿no? Sí, porque si es verdad, entonces, si hay verdad, entonces no, pues, se equivoca. Y si no es verdad, ¿no? O sea, entramos a un círculo infinito. ¿Es verdad o no es verdad? Que no hay verdad. Los posmodernos dirían, no, 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 no.
No, no me preguntes eso. Sí podemos seguir pensando en la verdad, pero cuando pensemos en la verdad, tenemos que pensar como en un dispositivo que nos va a llevar a un atisbo de lo que está ahí. Algo está ahí. Se parece más a un fantasma con el que los, se cumple una cosa que le encanta al pensamiento postmoderno, romper el binario. Se rompe el binario, porque un fantasma no está vivo ni está muerto. No es un ser al que eh, o sea, le tenemos que tener miedo y a la vez es un ser al que le debemos tener miedo. Después de la muerte, los cuerpos salen fantasmas. No, no, nadie cree en eso, pero realmente nadie cree en eso. Y cuando voy al cementerio en la noche, ¿no me da un poquito de miedo? Así como que algo va a pasar aquí. Claro que sí. Entonces, para ellos debemos concebir, la verdad, como un fantasma. Entonces, esta em, eh, teoría en crisis, como vimos, nos parece evidente. Es una categoría clave para la filosofía y el pensamiento. De igual modo, es fundamental para el derecho. Ahora, la verdad, parece como una cosa mínima que solo apunta sesgadamente hacia la, la realidad. ¿Por qué es tan importante la verdad? ¿Por qué nunca vamos a dejar de hablar de la verdad? Porque es el, la relación de la persona con la realidad externa. A menos de que ustedes lleguen a un solipsismo, digan, no, 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 todo es imaginación, todo lo que veo es imaginación, todo es, todo es sueño, estoy viendo sueños. Lo que está enfrente de mí no es una computadora, es un sueño. Lo que me está diciendo este maestro no son unas ideas, son sueños. A menos de que lleguemos a este nivel, creo que, me imagino que nunca vamos a llegar a tal nivel. Por eso, la verdad, siempre va a ser algo de vital importancia. Pero tenemos que aceptar que, aunque creamos en la verdad, en la verdad,
clásica, lo que también debemos creer es en que nuestro concepto de verdad es muy limitado, muy, muy limitado. Cuando hablamos de verdad, estamos hablando de palabras. Es decir, Aristóteles fue un genio que se dio cuenta de que la verdad estaba en las palabras. Antes se pensaba que no, la verdad estaban las cosas, que una cosa, por ser ella, es verdad. Mm, que una sandía, por ser sandía, es verdad. Es verdaderamente sandía. Entonces, Aristóteles se dio cuenta de que no, que le podemos dar otra interpretación, que le debemos dar otra interpretación, que la verdad es una propiedad del lenguaje que indica la relación de la mente con la realidad. Así que si yo en una sandía, digo, la sandía es verde. En esas palabras, la sandía es verde o esta sandía es verde, es una proposición que puede ser verdadera o puede ser falsa. Puede ser que esta sandía sea azul, esta sandía. Entonces sí se entendió la, eh, la verdad por muchísimos siglos, hasta que llega al siglo XIX con un lingüista, con un filólogo, como lo es Nietzsche, y te dice, oye, ¿sabes qué? No, digamos que no, que lo que tú intentas hacer es reflejar una parte de la realidad. Y tú te pones, tú te asumes como un espectador neutral y absolutamente aparte de ser neutral, da un espejo de la realidad. Esta sandía es verde. Es verde. O sea, tiene la verdeidad. No, podemos llamar así. Porque yo la veo, porque yo la percibo, porque yo proceso, porque yo le añado la verdeidad, el concepto de verde al concepto de sandía, y se lo aplico a esta, ¿sí? Y pues eh, me parece que es verdad, ¿no? Es así la realidad.
Muchos te ven diciendo, pues, la verdad, ahora sí la verdad es que no. La verdad es que tú, cuando hablas, no intentas, eh, tu lenguaje no intenta ser un cuadro, una foto de la realidad. Tu lenguaje lo que intenta hacer es convencer a alguien de algo. Yo estoy intentando convencerlos a ustedes de que la sandía que tengo en mi imaginación es verde. Lo que hago es darle las razones, darles pues, algunos, eh, digamos, em, que les intento dar unos motivos para que ustedes piensen que sí, que es verde. Es una labor de convencimiento. La, eh, em, la persona no intenta, desde luego, ser un espejo de la realidad, una foto de la realidad, sino que intenta convencer. Entonces, bueno, por eso, que esta manzana, bueno, esta sandía, sea verde o sea azul, o sea amarilla, pues es algo que, pues para ti, para mí, para todo, va a ser diferente, distinto, y puede entenderse desde distintas maneras de puntos de vista. La verdad aristotélica supone que la persona tiene una relación transparente con la realidad y que lo que dice la realidad es eso. Y la verdad, ahora sí que la verdad es que no es así. Este vaso, un vaso en común, seguramente ustedes hoy que desayunaron, se sirvieron jugo de naranja en un vaso como este. Yo le pongo mi mano y noto que está muy suave, muy liso. Digo, el vaso es liso. Con lo que intento decir que no hay eh, rugosidades. Pero luego viene el mosquito que no me dejó dormir en la noche y se para en el vaso. Y entonces el mosquito me está diciendo, oye, tú que acabas de decir que el vaso es liso, yo te digo que no es liso, que es rugoso. Si no fuera rugoso, no me pudiera parar en este vaso. Así de simple. ¿Cómo capta la lisura del vaso eh, un rinoceronte? ¿Cómo capta la lisura del vaso, eh, no sé, un caracol? Entonces,
Parece ser que la verdad, este vaso este vaso es rugoso o este vaso es liso, pues depende de qué punto de vista lo veas. Depende de, del espectador que lo vea. Depende del color de los lentes que tenga el espectador que lo ve. Yo digo que esta sandía es verde, pero si me quito mis lentes verdes, pues a lo mejor ya las veo, la veo como azulosa, ¿no? Si me pongo mis lentes amarillos, la veo como amarilla. ¿Entiendes? ¿Me explico? Entonces, ¿hay una realidad objetiva? Ese es el problema. ¿Existe o no existe? Cuando yo digo el vaso es liso, es verdad, es verdad. No es una verdad absoluta, una verdad limitada a una persona que tiene pues las manos como los Homo sapiens promedio la tienen. Eh, si yo digo que esta sandía es verde, la veo verde como con los ojos de los Homo sapiens verde, promedio. Ahora, hemos visto que ya sea intentar hacer un espejo de la realidad, como Aristóteles, o un simple convencimiento, como Nietzsche, la verdad se halla en la relación entre el lenguaje y la realidad. Quisiera recalcar en lenguaje, la relación, la verdad se halla en el lenguaje. En esto consiste la genialidad de Aristóteles. Se dio cuenta de eso. Y la relación entre el, la verdad, el lenguaje y la realidad se encuentra en la epistemología jurídica, en la teoría probatoria, en la redacción de las sentencias y en general en todo el desempeño jurisdiccional, porque es la manera en que se va a relacionar la persona juzgadora, jueza, juez, magistrada, magistrado, ministra, ministro, con aquella realidad que, que se le muestra con una complejidad extra. Y es que la jueza, juez, el magistrado, no tiene contacto con la realidad. O sea, no tiene contacto empírico. Ellos o ellas no vieron salir al acusado eh, con la pistola en la mano.
no vieron cómo se robaban los votos, no estaban presentes en un momento en que eh, eh, la, eh, eh, la candidata o el candidato abusó de la figura de los niños. No estaba presente ahí. Entonces eso le añade una complejidad extra. Y esta complejidad es que hay que convencer al juez, a la jueza, de que la realidad fue de un modo tal o de otro modo tal. Y para esto, incluso, eh, el órgano, la jueza, el juez no puede utilizar, no se puede valer de su conocimiento propio. Está prohibido eso. Solo puede decidir conforme a lo que se encuentra en, en el expediente. Y punto, punto al final. Claro que sí, es muy obvio que hace falta algo y que pues es relativamente fácil conseguirlo. Puede eh, hacer una, una puede ordenar una diligencia para mejor pues, proveer, para conseguir más pruebas, más constantes, que son pruebas. Entonces, bueno, esa complejidad se encuentra en los procesos judiciales. Y como no tienen contacto con la realidad, ellos tienen que convencerse. Se convencen por medio de pruebas. Bueno, eso es una frase muy bonita, pero vamos. Pues, por cierto, para acabar, para terminar con esto, para Nietzsche, la verdad es la mentira más eficiente. No porque él opine que la verdad es mentira, sino porque él opina que no hay verdad. No existe la verdad. Que todo lo que digo es una construcción subjetiva. Eso nos lleva a un relativismo. No hay verdad. Si yo parto de que no existe la verdad, pues lógicamente también eh, digo que pues, tampoco existe la mentira. Entonces, lo que le llamamos verdad es aquello que es igual a la mentira, ¿sabes? Lo mismo. La verdad es la mentira más eficiente, es la verdad es la verdad, la verdad. Unas palabras son unas palabras, pero más eficientes. Esta frase
esa frase eh, condensa todo el pensamiento de Nietzsche sobre su crítica sobre la verdad. Y pues aquí tenemos que fue Jean-François Lyotard en el libro La condición posmoderna, que dice que la condición posmoderna es el estado de la cultura después de las transformaciones que han afectado las reglas de juego de la ciencia, de la literatura y las artes a partir del siglo XIX, o sea, a partir del siglo de Nietzsche. De ahí viene esta crítica al modernismo, que ahora se conoce como posmodernismo, no es una simple tendencia filosófica, es un estado de la cultura. O sea, igual, igual afecta a la literatura, a la arquitectura y eh, las, los edificios de Santa Fe. Muchos son así posmodernos. Ese edificio que en medio del edificio hay un hoyo. Pues, o sea, son unas ideas un poco surrealistas. El pensamiento, todo el pensamiento, gran parte del pensamiento actual es posmoderno o está en el marco del posmodernismo. Y en lo que decíamos, que si no hay verdad, tampoco hay mentira. Por tanto, pues, ¿qué nos queda? Pues la posverdad. Que ni es verdad ni es mentira, es como un fantasma, es como el fantasma. Cuando desaparece el binario, en el mundo jurídico, en el mundo contencioso, que estamos acostumbrados a un juez, una parte, eh, un actor, un mandado, eh, todo eso, esto, la posverdad, no se puede aceptar. No se puede aceptar en el sentido fuerte. O sea, no hay momento en que, a ver, no podemos decir, nadie puede decir, ustedes estarían conformes con recibir una demanda, una sentencia en la que el juez decida que eh, cualquiera de ustedes tiene razón y que le deben devolver 100,000 pesos. Oye, esta sentencia, esto que dice que me deben devolver 100,000 pesos, es posverdad, porque no es verdad, no es mentira. O sea que si no todo lo contrario, ¿no? Entonces,
Creo que nadie nos aceptaría. Nadie de nosotros aceptaría eso en el mundo judicial. No existe la posverdad. No, no, no hay cabida a dudar de la verdad. Porque el relativismo lleva a eso, a aplastar a las personas. Porque no es posible que todos sean lo mismo, y que sea igual ir para la izquierda, para la derecha, para arriba y para abajo al mismo tiempo. No, no podemos aceptar eso. Ahora vamos a entrar en la parte más interesante de nuestra charla, que es la distinción entre interpretar y valorar. Interpretar y valorar, ah, quisiera regresarme un poco, a decir, es cierto que no podemos aceptar el relativismo en nuestro, en el actuar eh, judicial. Es cierto que no podemos aceptar eso, pero también es cierto que debemos tener en cuenta que existe otro tipo de aproximaciones a la realidad que no es estrictamente la clásica, que no comulga 100% con la clásica, que hay muy fuertes argumentos en contra de la existencia de la verdad. Pero quisiera yo hacer diferencia, una diferenciación. La, eh, la exigencia de la verdad de los clásicos es necesaria para el derecho. Para otros puntos de la vida, pues quizá no me pronuncio. Pero el derecho finalmente no puede funcionar de esa manera. El derecho no puede funcionar si no, eh, eh, si no aceptamos que la verdad existe y que es conocible y que lo mismo que tú conozco, tú lo conoces, lo mismo que conoces, no, yo lo conoces el juez, lo conoce el público en general, lo conoce cualquiera de las partes que está involucrada en, en un proceso jurisdiccional. Entonces, antes de entrar a esta distinción, em, quisiera decirles que es, es una cosa realmente, relativamente sencilla.
Interpretar es desentrañar los alcances, la prueba, identificar sus resultados. Por ejemplo, ¿qué es lo que dijo el testigo? El testigo paró y dijo una serie de cosas. ¿Ok? Él lo dijo. Pero vamos a interpretar lo que dijo. Esto es más claro cuando hablamos de un testigo que no habla español, por ejemplo, que habla una lengua indígena, que solamente habla chontal. Y pues el juez no habla chontal. Entonces, es necesario que lo interprete el alumno. Y aunque hable español, es necesario interpretar, desentrañando qué es lo que realmente dijo. O sea, los alcances. ¿Dijo esto? No dijo esto, ni dijo esto. Dijo solamente de aquí a acá. Y fija el resultado, ¿no? Como consecuencia, el testigo dijo decir esto. Es interpretar, siempre va a ser traducir. No solo de un idioma a otro, sino dentro del mismo idioma, traducir unas, eh, lo que eh, se quiso decir realmente, o lo que no quiso decir realmente. Eso es interpretar. Y luego se puede hacer interpretación, la interpretación, y, y luego otra interpretación de la interpretación, de la interpretación, y luego interpretación de la interpretación, así hasta el infinito. Así que tiene que llegar un momento en que no podemos llegar hasta el infinito. No. Debemos llegar a un límite. El límite son van a ser los términos comunes que todo mundo entendemos. Ya no hace falta traducir más. A menos de que esa palabra tenga un contenido eh, especial, un contenido técnico, que en sí mismo amerite a una explicación extra. La interpretación es una de las dos labores que hace el juez. Porque primero interpreta la prueba, primero acepta la prueba, después de que se la acepta, la analiza y al analizarla, la interpreta. ¿Qué quiere decir? Posteriormente la valora. Entonces, estamos
ante, ante la diferencia entre prueba legal o tasada y prueba de libre interpretación. La prueba legal o tasada es aquella por la cual la ley indica un efecto determinado de esa prueba. Esta prueba va a tener un valor fulano. Antes, hace no muchos años, hace, no sé, 40 años, era muy común que todas las pruebas tenían un valor. Esa prueba vale esto y esa otra vale esto otro. Entonces, al final del juicio, lo que tiene que hacer el juez es valorar las pruebas de acuerdo a las tasas que la ley establecía. Ahora no es tan común. Hay muy pocas pruebas legales utilizadas y, no, bien, no vamos a generalizar tampoco. No vamos a hablar de otros campos, de otras ramas del derecho. En derecho electoral hay una prueba legal utilizada. Y esto de las pruebas legales o tasadas, su diferencia con la libre valoración es una diferencia que lo podremos entender desde el punto de vista, les propongo que lo entendamos desde un punto de vista artístico. Una prueba legal, la ley nos indica exactamente cuál es el, el, el efecto de esta prueba. Esta prueba va a probar tal cosa, o esta prueba va a probar tanto. Tenemos que tener en cuenta eh, esta prueba va a tener este valor. En cambio, las pruebas por libre valoración, bueno, la prueba perdón, consiste en la producción de reglas que predeterminan de forma general y abstracta el valor que debe atribuirse a cada prueba. Con lo que vemos que, pues, si hacemos el símil artístico, se parece una prueba legal, se parece más a esto que a esto. Cuando la libre valoración, no se permite la libre valoración. La prueba es más como un pintor que, pues sí, ciertamente, como vemos aquí, abajo en la ciudad,
hay algunos cuadritos, unos triángulos, unos cuadritos, y eso es establecido, preestablecido. Pero la mayor parte de la sentencia, la mayor parte de la valoración va a basarse en la opinión, el criterio, la libre, em, el, la inteligencia del órgano judicial. Porque para esto la libre valoración en las pruebas presupone que aquellas reglas, las que determinan el valor de la prueba, no están, no, presuponen ausencia de reglas de valoración de las pruebas. Implica que la eficacia de cada prueba para la determinación del hecho será establecida caso a caso, caso a caso. No es lo mismo eh, que se presente un asunto donde se ve involucrado un tema de nulidad, por ejemplo, por violación al principio de separación de Iglesia y Estado. No es lo mismo en la Ciudad de México que en Guanajuato. En la Ciudad de México, pues somos un poco más descreídos que en Guanajuato, que son más próximos a la fe católica, de modo que influye más en un símbolo religioso ahí que aquí, ¿no? O sea, es un ejemplo. El mejor ejemplo, el mejor ejemplo de la diferencia, bueno, un buen ejemplo, ¿vale? Lo podemos encontrar en una sentencia, en la sentencia del asunto donde Morena presentó como candidato a, como candidato eh, para la gobernatura de Baja California Sur. No, Baja California. A Bonilla, Jaime Bonilla. El PRD explicaba que no tenía valor su candidatura porque era ciudadano norteamericano, que había vivido en Estados Unidos y que por lo tanto se debía cancelarse la candidatura y posteriormente eh, el triunfo que obtuvo. Bueno,
En ese momento, se presentó como prueba una documental pública. Y para esto debemos de señalar que las pruebas que analizan los órganos eh, jurisdiccionales de materia electoral, todas son de libre valoración, todas, excepto la documental pública. No es que sean destructibles. Una documental pública puede ser eh, objetada en su validez. Es un documento apócrifo. O la persona que lo firmó no tenía facultades. Pero si no pasa eso, si no se actúa esa prueba, es la prueba absoluta. Entonces, presentó una prueba, mientras el PRD presentó eh, una, una copia de un documento que decía que Jaime Bonilla era, eh, era funcionario público en un pueblo en California. Jaime Bonilla presentó em, un, un acta firmada eh, por la presidenta municipal de Tijuana, que a lo mejor lo pudo haber podido desvirtuar el PRD. No lo hizo, no sé por qué. Y presentó otra documental pública. Y el PRD en ese momento solo presentó argumentos y pruebas. Esa copia se consideró por el tribunal como documental privada. Una documental pública pesa mucho más que una privada. Una documental pública hace prueba plena, una privada no. Claro que si no existiera esa prueba pública, esa documental pública, y solo existiera una otra documental privada, pues a lo mejor la- la- el juicio hubiera sido diferente, ¿no? Pero pues les presento este ejemplo, este, que las documentas privadas, las técnicas, las presuncionales y las instrumentales de actuaciones, la confesional, incluso testimonial, reconocimientos, inspección, solo la gran prueba plena cuando el juicio del órgano competente las afirmaciones de las partes
La verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí generan convicción sobre la veracidad de los hechos ocurridos. Entonces, tiene un punto Nietzsche, la verdad más bien se dirige a convencer. Y lo que se hace en un procedimiento jurisdiccional es en gran parte eh, labor de convencimiento. Labor de convencimiento de que el pensamiento del juez tiene que irse por un lado y no por el otro, aún teniendo todas las pruebas suficientes como para eh, 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 orientarse de alguna manera. Y pues en esto podemos entender, pues nos resalta el papel, la importancia de la verdad, porque lo que va a decir el juez es la verdad legal, claro. Y la verdad legal es una partícula de verdad. O sea, si ya de por sí lo que decimos está muy limitado, la verdad legal es minúscula, porque pues sabemos que se tiene que sujetar solamente a lo que diga el expediente. No me importa qué pasó en la vida real, no. La vida real es una cosa y en la verdad legal es otra. Yo creo que la mejor diferencia entre la verdad legal y la verdad científica es que la verdad científica eh, es fruto de una construcción a lo largo del tiempo y que pueden presentarse pruebas de algo 20 años después. Y otras contrapruebas que matizan o contradicen lo primero se pueden presentar 10 años después. Y otras pruebas se presentan dentro de mucho tiempo. Y así se va construyendo la ciencia. En cambio, en, en un aspecto jurisdiccional no es así. El juez tiene 15 días o 10 días o lo que tenga para decidir y vas a decidir conforme con a lo que tenga presente en el expediente. Que puede ser un expediente muy corto o muy largo, no importa. Pero por largo que sea, no va a ser tan largo como la realidad. Por más largo que sea, no va a ser tan largo como el cosmos. Es algo reducido y muy reducido. Por eso
digamos que las, la- lo- los conceptos de verdad legal es una parte realmente minúscula de la realidad. Así entendemos que mañana vamos a ver lo que se refiere a al pensamiento crítico. Cuando hablamos de pensamiento crítico, hablamos de una manera de pensar determinada. Y esta manera de pensar determinada es la que debe acompañar la valoración, las pruebas y el análisis de las pruebas, la interpretación de las pruebas. Un juez, y con eso me refiero también a las juezas, a magistradas, mm, a, a ministras, a ministros, a magistrados, tiene que estar muy enfocado que en utilizar su intelecto de un modo crítico, no creer todo lo que le dicen. Por eso es que se dice que para nosotros los que estamos dedicados a este aspecto jurisdiccional, se recomienda que cuando analicemos un expediente, lo primero que analicemos, primero que sea el acto reclamado. Vemos que es una cosa mm, que dijo el INE, una conclusión de tal autoridad, una sentencia de un... Entonces, podemos llegar eh, eh, primero a tener nuestra idea de de cuál es el problema. Si ya se nos presentan un acto reclamado, que por lo general los actos reclamados son documentos de muy distinta índole. Cuando analizamos este documento, no nos prejuiciamos de lo que dice el actor y lo que dice la autoridad responsable. No, sino que hacemos nuestro propio criterio y vemos, analizamos las pruebas, damos un análisis de las pruebas y consideramos qué tan válidas o qué tan inválidas pueden ser o qué tanto sustentan o qué tanto no sustentan los agravios que se aducen en la demanda. Se, en resumidas cuentas, se exige que el aparato judicial haga un trabajo realmente sofisticado y un trabajo al caso. Porque pruebas de pasadas, solo hay un tipo.
Los demás tipos, son de libre valoración. Y en muchos casos no hay ninguna prueba de tasada o la prueba tasada no va a demostrar el meollo del asunto, la litis, que se refiere a otra cosa. Entonces, se exige del juez tener una mentalidad, un trabajo intelectual muy preciso, un trabajo intelectual libre de prejuicios. Claro que en el pensar de modo objetivo, el pensamiento absolutamente objetivo, pues a lo mejor no existe. A lo mejor todo el pensamiento tiene algún sesgo, de alguna manera. Entonces, em, debemos estar muy atentos a pensar sin ningún libres de sesgos. Nuestro pensamiento libre de cualquier consideración, em, por ejemplo, una persona que sea machista, hombre o mujer, pero machista, y se le presenta un caso de violencia eh, política de género, razón de género, es mucho más difícil que sea empático con la víctima que una mujer feminista que se compadezca de de otras mujeres. El pensamiento crítico también va a ir eh, de la mano de las reglas de la lógica, que les vamos a ver en la clase de mañana. Las reglas de la lógica son, digamos que, las, las estructuras formales de todo nuestro pensamiento, ¿no? Razón por la cual debemos ver bien a qué nos referimos y qué relación tienen esas reglas con la verdad. ¿Qué es lo que finalmente un órgano judicial va a resolver a la hora, al momento de, eh, de decidir cualquier caso? Y pues, bueno, en ese momento quisiera
preguntarles si hay alguna duda, algún comentario aquí para que lo podamos discutir, que ustedes sepan em, de las eh, no sé si ustedes han estado en contacto con eh, pruebas legales o tasadas, o qué, o cuál es más bien su opinión de que unas pruebas pueden y deben ser em, definidas en cuanto a su alcance de antemano, sin considerar ni siquiera el criterio del- de la jueza o del juez. ¿Un comentario? Alguien que haya estado, alguien que conozca el asunto de Jaime Bonilla que les expliqué hace rato? Bueno, pues no ser así. Damos por concluida esta clase y nos vemos en la de mañana a la misma hora y en el mismo canal. Me dio gusto estar con ustedes y estoy a la orden para lo que cualquier cosa que se les ofrezca. Así, de esta manera me despido. Hasta luego.